Y bien, bueno, ya ahorita leímos Eclesiastés 3:3. Eclesiastés es, precisamente en este capítulo encontramos consejos de Salomón, y en este versículo nos hace referencia a que existe un tiempo. De hecho, versículos anteriores nos habla acerca de que hay tiempo para todo. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en un tiempo en especial. ¿Sí? Dice que este versículo, vamos a retomarlo nuevamente, y dice que hay un tiempo para destruir. Ahorita lo vamos a buscar otra vez para darle lectura. Permítanme un tantito. Dice tiempo de matar y tiempo de curar, de destruir y tiempo de edificar. Ok, con este versículo nos vamos a enfocar en la última parte que hace referencia al tema de hoy, que es algo nuevo, ¿no? Todo tiene su tiempo, y si nos enfocamos en las últimas palabras de este versículo, sí, efectivamente hay un tiempo para destruir, pero hay un tiempo ¿para qué? Para reconstruir, para edificar. Y es en lo que nos vamos a enfocar en este tema, en esta reflexión de hoy. Quiero compartirles antes, para dar inicio y para poder desarrollar este tema, algo referente a cuando en nuestra vida vienen momentos de destrucción. Y no solamente hablando como de algo emocional que nos pueda destruir, alguna situación que no sea como tal física o material. A veces podemos hablar de destrucción emocional o de sentimientos, pero también en esta tierra, en este mundo, pues debido al pecado vemos destrucción de todo tipo, que si bien no es la voluntad de Dios, cuando suceden atrocidades o cosas eh, duras en la vida, pues son resultado del pecado, ¿no? Y no porque aquí esté plasmado en Eclesiastés que hay tiempo de que ocurran destrucciones en la vida, pues no es algo que a Dios le agrade, ¿no? Simplemente es la consecuencia del pecado y los estragos que el pecado puede hacer en nuestra vida. Si nosotros vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ilustrarles un poco y hablar acerca de cuando existe destrucción. Desgraciadamente en nuestro mundo pues hay mucha violencia, muchos intereses de poder sobre todo, y recordamos las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, y si hablamos de destrucción, pues hablamos de que fue un tiempo de destrucción, fue un tiempo de destrucción que quizás aquí en México no tuvimos estos resultados tan atroces en esta guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pero hubo destrucción masiva en muchos lugares. Y hoy quiero ilustrarles, hablando de esto, de la destrucción, un lugar que tuve la oportunidad de conocer hace un mes aproximadamente. Estaba en ese lugar, pero desconocía la historia de un lugar maravilloso a la vista, y desconocía que ese lugar increíble que mis ojos veían había pasado por una destrucción de este tipo, como la que podemos ver en esta imagen, lo cual me hizo reflexionar bastante en este tema. Y aquí podemos observar la ciudad de Dresden en Alemania. Esta ciudad, cuando tuve la oportunidad de visitarla y primero de planear ir a esa ciudad, no conocía la historia detrás. Realmente yo quise conocerla porque es una de las ciudades más bonitas de Alemania, y la verdad es que pues cuando estaba ahí pues lo pude corroborar. Sin embargo, en el año, aquí podemos ver en esta imagen algo que es realmente una destrucción literal de este lugar. ¿Por qué? Porque resulta que tuvo un ataque, ¿sí? La bombardearon de manera estratégica a esta ciudad, puesto que de Alemania era conocida como una ciudad de mucha cultura, de mucha riqueza, y en la Segunda Guerra Mundial
pues era una de las ciudades que no había tenido daños y militarmente no se había involucrado. Y bueno, parecía que esta ciudad pues era valiosa y que no iba a sufrir de ataques hasta que sucede y se ponen de acuerdo para bombardearla de una manera muy extrema, matando muchísima gente y destruyendo lo más hermoso que tenía esta ciudad, que era el orgullo alemán, o sea, era del orgullo alemán esta ciudad hermosa y emblemática, que de hecho se conocía como la Florencia del Elba. Eh, en febrero de 1945 sufre ataques de bombardeos, pero constantes, que acabaron con el centro histórico de la ciudad de una forma pues bastante atroz, pero lo más triste es que acabaron con muchísimas personas. La vida de 25,000 habitantes pues se perdió en estos intereses políticos, de riqueza, de poder, que desgraciadamente abundan en el mundo en el que vivimos. Y este fue el resultado de la violencia, del poder y del pecado. La destrucción masiva de esta ciudad y de 25,000 vidas. Vamos a pasar por favor a la siguiente. Realmente así quedó. ¿Por qué? Porque el fuego de los bombardeos intensos que duraron aproximadamente 3 días, pues era muy grande y entonces, pues, fue el resultado. Se consumieron edificios, de los edificios más bellos que tenía esta ciudad, y todo el centro histórico fue dañado en gran manera. Cuando yo estaba caminando por las calles de la ciudad, tomando fotos, impactada de lo maravilloso y hermoso que era esta ciudad, no me imaginé esta magnitud de destrucción. Parecía que no había pasado nada en ese lugar. Parecía que esto era simplemente una leyenda y que hace tantos años, aproximadamente, ¿cuántos? A ver, ¿quién me ayuda a hacer una cuenta? De aquí, ¿cuántos años han pasado? A ver, aquí lo voy a hacer rápido. 77 años. Pareciera que no había pasado nada. Y es que sí me habían platicado que había sufrido ataques, pero no me imaginé la magnitud hasta que regresé y me puse a investigar. Vamos a pasar por favor a la siguiente imagen para que vean cómo luce el día de hoy esta ciudad. Sigue siendo de las más hermosas de Alemania y es impactante el poder ver estos edificios, el poder caminar por sus calles, porque de verdad que si no existiera la historia, si no existiera todas estas fotografías y estas evidencias de la gran destrucción que sufrió, pues no nos daríamos cuenta porque esto fue totalmente reconstruido. La mayoría de los edificios que se pueden observar fueron reconstruidos, obviamente basándose en los edificios originales y con el apoyo de la ciudad y de todo el país. Ahora sé que hubo un plan de impuestos donde se les retenía impuestos que los ciudadanos daban de manera gustosa porque esa ciudad era un orgullo para ellos, entonces querían reconstruirla porque realmente era importante para este país y es muy importante. Desgraciadamente se perdieron algunas obras de arte, pero es lo que ha podido recuperarse después de esta gran destrucción. Y bueno, al conocer esta historia, caminar por estas calles y ahora pues saber todo lo que pasó en ese lugar, pues tuve esta reflexión que quiero compartirles el día de hoy, hablando acerca de Eclesiastés, de que en nuestra vida quizás hay momentos en los cuales nos hemos sentido rotos espiritualmente, quizás en nuestro entorno, quizás nuestra vida no es lo que hubiéramos esperado, quizás estamos haciendo cosas que no pensábamos y no eran nuestros proyectos de vida, o quizás tenemos una situación emocional difícil que nos hace sentirnos rotos, que nos hace sentirnos destruidos,
pues es ahí cuando Dios viene a darnos este mensaje de esperanza, hablando acerca de que, bueno, hay tiempos en nuestra vida de reconstruirnos, de esas cenizas que puedan quedar. Dios puede hacer grandes cosas, así como podemos ver en esta ciudad cómo se pudo reconstruir y cómo manos humanas lo hicieron posibles. Imagínense lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que está dispuesto a ser reconstruido, transformado. Así que vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva y vamos a ver que efectivamente cuando Salomón nos habla acerca de este versículo, pues él quiere decirnos que hay un tiempo cuando conviene que demoler los edificios para reemplazarlos por otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega el punto en que un edificio ya no es funcional, ya corre este riesgo el que esté así, o por ejemplo, en este caso del bombardeo, pues realmente ya no había nada que hacer más que tirarnos, terminar de destruir la ciudad para poder reconstruir. Y bueno, también hablando ahorita un tema muy común que son los temblores, los terremotos, que cada vez nos están llegando con mayor frecuencia, pues cuando vemos que una casa está dañada, cuando hay grietas, ¿qué es lo que es recomendable? Si vemos que ese daño puede afectar la estructura de la casa, pues lo mejor es destruir. ¿Para qué? Para reconstruir, para dar seguridad y para que un lugar sea funcional. Así que si lo vemos de esa forma, no es tan negativo el destruir, ¿no? Y así en nuestra vida pueden llegar situaciones en las cuales es mejor barrerlas por completo para permitir que algo nuevo surja de eso. Y en el caso de Salomón, aquí quizás en este versículo se refiere a sus grandes proyectos, sus grandes construcciones como rey. Y esto porque durante milenios ha sido habitual en el cercano oriente utilizar una y otra vez las ruinas de una civilización como materiales para construir una nueva. Es decir, que eso servía de base para volver a construir. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, cuando nuestra vida vienen las crisis, ya sea de tipo económico, ya sea de tipo personal, como las famosas crisis existenciales, que no sabemos si estamos cumpliendo el propósito que Dios tenía para nosotros, que no nos sentimos satisfechos o que quizás hemos perdido algo que pensábamos que era nuestra felicidad, quizás un trabajo, quizás seguridad laboral, quizás experimentamos una crisis familiar, una crisis matrimonial. Cuando esas situaciones llegan a nuestra vida, pueden derribarnos, ¿sí? Pueden derribarnos. Y es ahí cuando decimos, bueno, hay tiempo de todo, ¿no? Pero lo que quiero resaltar en esta ocasión es que si nos derribaron algunas situaciones, siempre hay la oportunidad de reconstruir. Y no siempre es malo derribar, ¿sí? No siempre es malo sentirnos derribados o sentirnos rotos. Siempre hay una oportunidad de algo nuevo, sacar algo nuevo de las cenizas, algo nuevo de los escombros que quizás están en nuestra vida y que no nos permiten ser felices ni tener esta plenitud que Dios quiere para nosotros. Entonces, recordemos una historia acerca de la reconstrucción. Ya vimos acerca de la reconstrucción de esta ciudad tan bonita en Alemania, pero en la Biblia encontramos también la historia de la reconstrucción del templo de Israel. Así que vamos a hablar acerca de esta historia, retomando que siempre en la vida cristiana, en nuestro caminar, así como dice aquí, a lo largo de la historia de Israel, del pueblo de Dios, siempre ha habido dificultades, ¿no? O sea, siempre ha habido obstáculos y dificultades aparentemente insuperables, pero que se han levantado ante quienes estaban avanzando en las providencias que Dios abre ante los hijos de Dios. Esto significa que la destrucción no siempre es algo negativo, ¿sí? Cuando vienen obstáculos a nuestra vida, incluso pueden suceder cuando estamos en los caminos de Dios, ¿sí? Y siempre ha pasado.
pero todo tiene un propósito. El Señor permite tales obstáculos para el progreso de nuestra fe, para probar nuestra fe, ¿sí? Por eso es que esos obstáculos Dios los ha permitido desde siempre para sus hijos. Y hablando de esta historia, pues vamos a enfocarnos en Esdras, en el capítulo 5, y versículos 1 y 2. Vamos a pasar a la siguiente. En este capítulo de Esdras encontramos la historia de Babel, hijo de Satiel y Jesúa. Se propone edificar la casa de Dios. Recordemos que el templo de Dios había sido destruido cuando los babilonios llegaron a tomarlos, los destruyeron el templo y bueno, pasaron bastantes años hasta que nuevamente se les permitió ir y reconstruir este templo, sí, que era algo muy valioso para el pueblo de Dios. Y aquí encontramos dos personajes que son los encargados, que es sobre todo Zorobabel, que va a ser el encargado de reedificar la casa de Dios, ¿no? Y estos versículos 1 y 2 de Esdras nos hablan acerca de eso, pero nos dice que estaban con la ayuda de los profetas de Dios, es decir, que ellos no tuvieron no iban solos, sino que iban a tener siempre la ayuda de Dios y en este caso como profeta Zacarías, pues tuvo un papel muy importante en poder alentar a la reconstrucción del templo de Dios. Dios quería que se reconstruyera el templo, sí, Dios quería, era la voluntad de Dios de que se construyera nuevamente. Y recordamos que cuando fue destruido, pues fue un sufrimiento y una frustración inmensa para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que fuera reconstruido? Dice aquí que al reconstruir la casa del Señor, Zorobabel se vio rodeado de múltiples dificultades, pero el Señor se interpuso en favor de los fieles constructores y ahora por medio de su profeta Zacarías alentó a quién? A Zorobabel a confiar en Dios. Aquí estamos viendo un momento en el que Dios está alentando la reconstrucción del templo y como pieza importante tenemos a Zacarías. De esta historia nosotros vamos a aprender lo que debemos de hacer en momentos de dificultad cuando nos sentimos derribados, cuando nos sentimos que lo que tanto hemos construido, nuestra familia, nuestro trabajo, sufre un golpe, sufre una destrucción. Y no sé si ya te haya pasado en la vida esto, si ya te hayas sentido así en alguna ocasión destruido, pero la vida es así. Y si no lo has pasado, ahora te puedo decir que así como dice Salomón, o sea, en la vida va a haber momentos de construir, va a haber momentos de edificar, pero también va a haber momentos de destrucción. Entonces, todos estos temas son para prepararnos en caso de que podamos llegar a experimentar una destrucción en nuestra vida y poder aprender de lo que pasó aquí y cómo fue posible la reconstrucción del templo de Dios, del segundo templo. Vamos a ver qué sucede. Primero, si nosotros queremos recibir o si nosotros queremos que Dios reconstruya nuestra vida, nuestra familia, nuestros sueños, etcétera, primeramente tenemos que hacer algo, ¿no? Y fue lo que Dios hizo con Zacarías como profeta. Dios se le presenta a Zacarías. Zacarías había tenido varias visiones, pero esta visión era especial para alentar a Zorobabel como líder de este proyecto de reconstrucción. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Lo primero que debe suceder para que haya una reconstrucción, una renovación y edificación en nuestras vidas, en el área que nosotros sintamos que estamos ya perdiendo el control, pues lo primero que debemos hacer es comprender lo que está pasando, ¿no? Y despertar. Cuando en Zacarías 4:1 podemos ver que
que Zacarías estaba dormido, ¿no? Zacarías estaba dormido y era necesario que Dios lo despertara, ¿no? Dice el versículo 1 de Zacarías 4, si ustedes pueden ver ahí en su Biblia, dice que el ángel de Dios volvió, y se volvió el ángel que hablaba conmigo, o sea, con Zacarías, y me despertó. Eso quiere decir que él estaba dormido y el ángel lo despertó, dice, como un hombre que es despertado de su sueño. Entonces, lo primero que debe de pasar es darnos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿no? Y que Dios nos despierte, porque Dios tiene grandes planes para nosotros. Pero si nosotros estamos dormidos, pues no vamos a estar alertas a lo que Dios quiere hacer o cómo lo va a hacer, ni vamos a permitir que haga algo en nuestra vida. Las situaciones adversas suceden en nuestra vida por algo, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto sucediera en mi vida? ¿Cómo permitiste que pasara por esto? ¿Cómo me quitaste mi trabajo? ¿Cómo fui traicionado? Etcétera, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos en el por qué, en vez del para qué, no permitimos que Dios pueda aclarar nuestra visión. Y si Dios quiere reconstruir nuestra vida, nosotros no vamos a estar listos, ¿sí? Podemos tener la intención, pero no vamos a estar listos ni dispuestos a que Dios obre en nuestra vida. Esto le estaba pasando a Zacarías y a todo el pueblo de Dios. Imagínense regresar y ver las ruinas de un templo tan amado, tan añorado, ¿sí? Donde la presencia de Dios, o sea, el tener el templo ahí significaba que Dios estaba con ellos y era el medio de comunicación de Dios con ellos, el medio en el que Dios perdonaba sus pecados. El templo era esta parte de la relación íntima de Dios con su pueblo, ¿sí? Y esto no estaba, ya estaba en ruinas. Entonces, imagínense cómo se sentía el pueblo de Dios, cómo se sentía el mismo Zacarías, ¿sí? Él estaba aturdido. Y es que cuando nosotros tenemos problemas así difíciles en nuestra vida y nos sentimos derrotados por el pecado o nos sentimos derrotados por las circunstancias, nos enfocamos tanto en ese dolor, en esa situación y la repetimos en nuestra mente 1, 2, 3 veces que nos estamos aturdidos por todo lo que pasa, ¿sí? Y entonces Zacarías estaba aturdido, ¿sí? ¿Y por qué? Porque encontró su ciudad devastada, porque quizás todas estas circunstancias lo mantenían confundido, no sabía realmente cuál era la voluntad de Dios, no sabía ni por cómo comenzar, quizás se preguntó que la voluntad de Dios sería dejar todo en ruinas. Entonces él estaba confundido, aturdido por estas situaciones, cuando el ángel de Dios despierta a Zacarías y le dice, a ver, despierta, necesito que salgas de esos pensamientos, que voltees a ver el para qué se permite esto y que pongas atención en el pueblo, ¿sí? En el pueblo y en lo que Dios va a hacer. Entonces, para nosotros es importante dejarnos despertar. Si Dios nos está hablando, porque Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, nos habla a través de un sermón, nos habla a través de personas que nos dan consejos, personas que tienen la sabiduría de Dios. Entonces, dejemos que, permitamos escuchar la palabra de Dios y permitamos que Dios nos despierte, ¿sí? Dios nos quiere despertar, ¿para qué? Para actuar, ¿sí? Aquí el Señor, en Zacarías 4, despierta a Zacarías para mostrarle una visión. Y en esta visión, Dios le iba a revelar la forma en cómo ellos deberían levantar el pueblo, la forma en la que deberían reedificar y reconstruir el pueblo, ¿sí? El templo de Dios y el resto de la nación escogida de Dios. O sea, no solamente era reconstruir el templo, sino todo lo que conllevaba, ¿no? Todo el servicio de adoración, esta relación a Dios, que tenían ellos con Dios,
Entonces, aquí en Zacarías 4, vamos a ver que es importante lo que Dios le dice. Si te voy a despertar, pero te voy a despertar para enseñarte lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Para qué pasó esto? Bueno, porque voy a hacer algo nuevo y te voy a, como líder, te voy a enseñar y a instruir. Aquí en letras mayúsculas dice, cuando nos encerramos en nuestra coraza protectora, lo único que hacemos es alargar el sufrimiento y la posibilidad de salir adelante ante esa crisis. Entonces, el único que nos puede despertar es Dios, ¿sí? Y nos va a despertar no solamente para dejarnos así, sino si ponemos atención, nos va a dar las instrucciones para que podamos reconstruir nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones, todo eso que hemos perdido. Aquí en Zacarías hay una clave especial y el mensaje central de hoy se encuentra en Zacarías, versículo 6, versículo 6, ¿sí? Versículos antes, en Zacarías 4, pues se da la visión a Zacarías donde de ver un candelabro de oro, unas lámparas, aceite, olivos, perdón, y bueno, vamos a ver más adelante qué significaba esto, pero algo clave es el versículo 6 que dice, quieres reconstruir, vas a reconstruir, ¿sí? Pero te voy a decir cómo lo vas a hacer. Dice versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, este mensaje era para Zorobabel como líder de la reconstrucción. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué iba a hacer con su fuerza? Versículo 9 dice así, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En esta visión, Zacarías recibió una promesa y una revelación, que Zorobabel iba a iniciar la reconstrucción y la iba a finalizar. ¿Y cómo se iba a hacer? ¿Con los recursos materiales que encontraran ahí? No, porque quizás no había muchos obstáculos, ¿sí? Pero hay una clave especial. Si yo te voy a ayudar, lo vas a hacer, lo van a reconstruir, Zorobabel se va a encargar, pero va a ser con mi espíritu, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. ¿Se necesitan materiales para construir el templo? Obviamente, ¿no? Sí se necesitan materiales, ¿se necesitaba dinero? Sí se necesitaba dinero. ¿Se necesitaban cosas físicas? Obviamente sí, pero todo eso podría estar. Pero si el Espíritu de Dios no moraba en sus corazones, si esa esperanza, esa fe no estaba presente, aunque hubiese los materiales, no iba a ser posible reedificar, ¿sí? Y así precisamente es en nuestra vida. Podemos tener todos los recursos, ¿sí? Podemos encontrar profesionalmente a psicólogos, podemos encontrar un libro que nos va a decir cómo podemos ser exitosos o cómo podemos tener mejores hábitos, podemos encontrar libros inspirados por la palabra de Dios, podemos encontrar literatura cristiana, un sermón y todo eso nos va a ayudar, ¿sí? Podemos encontrar alguna persona que nos cuente su experiencia, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, eso va a ser realmente imposible, ¿sí? No va a ser para honra de Dios y no va a ser algo que se pueda reconstruir para realmente hacer su voluntad. Entonces, aquí está la clave, ¿sí? Dios quiere que reconstruyamos nuestras vidas, pero quiere que lo hagamos con su espíritu. Va a necesitar nuestra disposición, el querer hacerlo, sí,
va a necesitar otras herramientas, sí, pero lo más importante es con su espíritu. Vamos a pasar a la siguiente. Cuando vemos en Zacarías 4, hablamos acerca de la visión de Zacarías, ¿no? Que está previa a esta revelación del versículo que hicimos ahorita, que leímos, que es el 6. Dice aquí que miró un candelabro de oro con un depósito encima, 7 lámparas, 7 tubos, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. El olivo, pues produce, del olivo se produce también el aceite, ¿no? Y el aceite que es suministrado por los olivos simbolizaba el Espíritu Santo, ¿ok? Dice aquí que solo la gracia divina podía vencer todos los obstáculos que afrontarían los reedificadores de Jerusalén. Zorobabel, como líder, y sus compañeros estaban pasando por una etapa de depresión, ¿sí? Estaban abrumados porque tenían la intención, pero no podían. Entonces estaban confundidos y también estaban aturdidos, ¿sí? Deprimidos porque se sentían incapaces. ¿Cómo iban a poder reconstruir el templo y dejarlo tan hermoso como el primero, ¿no? Tenían escasos recursos para continuar con la obra de restauración y aparte de eso tenían enemigos queriéndolos atacar y frustrar sus planes. O sea, no era algo fácil, ¿sí? Pero esta visión que recibió el profeta Zacarías, pues pudo alentarlos, ¿sí? Y demostrarles que los recursos son necesarios, pero el Espíritu Santo es lo más importante, ¿sí? Mediante el Espíritu de Dios y mediante el poder divino era como sería posible lograr. Entonces, para nosotros es el mismo mensaje el día de hoy. ¿Okay? Pasando a la siguiente diapositiva, es importante que si nosotros nos sentimos abatidos y si Dios ya nos está aclarando nuestra mente que va a ser algo nuevo, que va a reedificar nuestras vidas para su honra y su gloria, entonces aquí es donde tenemos que ejercer esa fe que quizás tenemos por ahí escondida o que quizás no hemos ejercido como debería o quizás no la hemos hecho crecer, pues debe de salir, porque esa fe nos va a permitir ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida, ¿no? De manera anticipada y confiar. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, o sea, decimos, bueno, tengo la intención de hacerlo, sé, Señor, que me vas a ayudar, que o sea, que lo puedes hacer, que puedes restaurar lo que se haya caído, lo que se haya roto en mi vida, pero no veo cómo, ¿sí? No veo la solución, porque yo intento y hay enemigos, hay personas que no me desean el bien, hay muchos obstáculos, todo parece imposible, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, en esos momentos es cuando más debemos de confiar en Dios. Cuando vemos que está oscuro, es cuando va a llegar el día, va a llegar la luz del día en lo más oscuro, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen. Es ahí cuando la fe tiene que salir a relucir, cuando todo esté en contra, ¿sí? Dice que el ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza como inquebrantable, ¿sí? Yo me imagino, recordando un poco la ciudad de Dresden, después de esta destrucción, cómo se sentían las personas, ¿no? Realmente se sentían muy tristes, obviamente por las pérdidas humanas, pero el salir adelante, el unirse, pues, ¿cómo iban o sea, realmente parecía imposible poder tener el resultado que hoy vemos al vivir, pero esos obstáculos no se los impidieron y como seres humanos lo hicieron posible, ¿no? Y cuánto más nosotros que confiamos en un Dios todopoderoso, cuánto más Él puede restablecer nuestras vidas y reconstruirlas. Para eso se necesita una confianza inquebrantable y no estamos confiando en nosotros o nuestros gobernantes, estamos confiando en Dios. Entonces eso nos debe permitir hacer lo posible y pues permitir que Él nos ayude y nos reconstruya. Dice que el desarrollo de una confianza inquebrantable
Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Satanás es el que pone el mal en nuestra vida y los obstáculos, ¿sí? Pero Dios es más poderoso que eso. Mateo 17:20, vamos a ver este versículo. Por aquí hace referencia a la fe y es un versículo pues bastante conocido. Mateo 17:20, que nos habla de fe. Nuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un mostaza, un grano pequeño de mostaza de este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y qué difícil es en el momento de la prueba y de la destrucción tener esa fe. Pero si no la estamos entrenando en los momentos de tranquilidad, de aparente paz, va a ser complicado poder sacar esa fe cuando estamos destruidos. Pero aún así, recibiendo este mensaje, hay esperanza, ¿sí? Porque si Dios está dejando este mensaje en nosotros, es porque está moviendo algo en nuestro ser para que esa fe pueda volver a surgir y que permitamos que Dios haga algo en nuestra vida, ¿sí? Vamos a la siguiente. A veces queremos reconstruir con todas, o sea, estamos buscando que esté bien todo para ahora sí poder echarle ganas y construir. No estamos esperando, si es quizás algo económico, pues esperamos tener todos los recursos, ¿no? Si quiero un negocio que no tenía y eso me ha causado frustración, bueno, estoy esperando para empezar a actuar o para empezar a obedecer a Dios y confiar en su objetivo, estoy esperando ver cosas tangibles, ¿sí? Físicas. Pero saben que lo primero para la reconstrucción de lo que sea es creer y tener una meta. En el caso de Zorobabel, creyó en lo que el profeta decía, ¿sí? Fue alentado por Dios y permitió que su espíritu les fortaleciera y los dirigiera en la reconstrucción. Lo primero es dar ese paso pequeñito de saber que Dios quiere reconstruirnos y permitirle que lo hagan. Entonces, pequeños comienzos son bien importantes, ¿sí? La oración, el estudiar la Biblia, el permitir que Dios nos hable, el tener esa apertura, o sea, todo va a ser poco a poco, ¿sí? Pequeños comienzos. Dice, cuando el mundo emprende algo, lo hace con pompa y jactancia, o sea, a lo grande, ¿verdad? Que todo se encuentra. Pero el método de Dios es hacer del día de los pequeños comienzos el principio del glorioso triunfo de la verdad y de la justicia. Dice, a veces prepara a sus obreros sometiéndolos a desilusiones y fracasos aparentes, ¿sí? Pero se propone que aprendan a dominar las dificultades. Aquí la paciencia, el mantenerse en la voluntad de Dios, la obediencia a Dios van a permitir que no seamos alejados de lo que Dios quiere reconstruir en nuestras vidas y que no detengamos esa obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Que esos obstáculos no detengan esa obra de reconstrucción. Quizás estamos derribados espiritualmente y ahora estamos dispuestos a que Dios trabaje, pero va a ser poco a poco, ¿sí? Sin desesperarnos, escuchando la voz de Dios, viviendo un día a la vez y haciendo cambios, esos cambios diarios, consagrándonos a Dios todos los días, buscando su palabra todos los días, o sea, un día a la vez, con esa paciencia hasta que Él termine su obra, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resultados de permanecer fieles a Dios? De confiar en el Espíritu de Dios al momento de reconstruir el templo. Vamos a ver cuáles fueron los resultados en la siguiente diapositiva. Lograron reconstruir el templo, lograron esa edificación, Dios lo permitió y cumplió, Dios cumple sus promesas, pero resulta algo, ¿no? Que el segundo templo no igualaba al primero. El primero era magnífico, era hermoso, además fue santificado por la presencia divina, y en el segundo templo pues no, o sea, no había manifestaciones visibles de la presencia divina, o sea, visibles, ¿verdad?
No hubo una manifestación de un poder sobrenatural para señalar su dedicación, no se vio ninguna nube de gloria que llenara el santuario, o sea, no hubo esa demostración que en el primero sí hubo, y quizás se hubiera pensado que se falló en la reconstrucción o que quizás no era algo bueno, pero si confiamos en los planes de Dios, siempre son mejores. Y a pesar de la destrucción del primer templo, que fue algo muy triste para el pueblo de Dios, el segundo templo tenía algo valioso, ¿sí? Algo valioso por el cual Dios también permitió que se construyera. Y fue lo siguiente, pasamos a la otra diapositiva donde dice que fue en el segundo templo donde este fue honrado no con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia de Dios mismo de manera común, de manera en que Jesús estaba ahí, ¿sí? Dice que se manifestó Dios en carne, el mismo Dios en carne, aquel en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, Jesús mismo fue a ese templo. El segundo templo fue honrado por la presencia personal de Cristo durante su ministerio personal y solo en esto. Fue como el segundo templo excedió en gloria, fue así que el segundo templo excedió en gloria al primer templo. Saben que a veces podemos lamentarnos, sufrir, deprimirnos por lo que emprendimos, cualquier cosa que haya sido, que emprendimos confiados en que era la voluntad de Dios y no salieron las cosas como nosotros queríamos. Dícense de la iglesia, la familia, los matrimonios, los proyectos personales. Cuando las cosas no salen como nosotros hubiéramos querido, y es más triste cuando pensábamos o cuando pensamos que era la voluntad de Dios, no significa que esas cosas se hayan destruido porque no era la voluntad de Dios, ¿sí? Pero a pesar de eso, Dios puede hacer algo nuevo y algo mejor, ¿sí? Y si estamos pensando en que eso era lo mejor y ya se acabó, pues nos vamos a deprimir. Pero cuando recordamos que Dios tiene planes de bien para nosotros, entonces todo tiene una razón de ser, ¿no? Además que si algo hubiera sido tan valioso para nuestra vida espiritual o para nuestra vida en general, Dios no hubiera permitido que se destruyera, ¿sí? Entonces, cuando hay que derribar o cuando nos sentimos derribados, siempre debe haber la esperanza de que algo nuevo y mejor está por venir. Y algo nuevo va a surgir y va a ser mejor porque estamos en las manos de Dios y vamos a permitir que Él nos reconstruya. Independientemente de lo que pasemos, dejemos que Dios nos despierte, que nos aclare y que podamos ver hacia dónde ir, porque Él quiere reconstruirnos y Él quiere hacer criaturas nuevas, ¿sí? Vamos a terminar con este versículo que tiene que ver con la obra que Dios hace en nosotros. Hay cosas en las cuales fracasamos, situaciones o fracasos en nuestra vida, pero Dios tiene un grande plan para nosotros en un futuro, en el cielo, en la eternidad. Así que si abrazamos esa promesa y esa esperanza, todo lo demás no va a tener tanta importancia y nos vamos a enfocar realmente en lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y dice así, no importa qué tan destruida esté tu vida, si Dios ha iniciado su reconstrucción. O sea, si Dios es el que está inspirándonos a levantarnos, a reconstruir, a tener algo nuevo, y si es Dios el que nos está inspirando a eso, no debemos temer, debemos de confiar. Dice, el tiempo que sea necesario para levantarla, para levantar nuestra vida y mostrarla en todo su esplendor. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es una certeza que debemos tener.
que si no vemos todo completo, no le hayamos sentido a las cosas que pasan en nuestra vida, pero estamos permitiendo que el Espíritu de Dios esté presente y Él es el que nos esté guiando, entonces confiemos, aunque parezca que las cosas van mal, aunque parezca que no estamos construyendo nada, Dios sí lo está haciendo, porque se lo estamos permitiendo. Y hay que tener paciencia, porque quizás no veamos todo en esta vida, lo vamos a ver en la vida eterna. Dice, Dios no es como nosotros, que podemos empezar algo y luego ¿qué hacemos? Ay, pues ya lo dejamos, ya me aburrí o ya no quiero hacer algo diferente porque ya siento que no me está saliendo esto, como que mejor lo dejo y voy a construir algo, ¿no? Dios nos toma como esas obras, ese barro que está moldeando y no nos va a dejar. Si nosotros se los permitimos, ahí va a estar con nosotros hasta terminarlo. Dice, en muchas ocasiones cuando tropezamos con algo o alguien, lo más fácil es que renunciar. Lo más fácil es renunciar e intentar algo diferente o regresar a lo mismo, creyendo que no tiene caso intentarlo. Pero el Señor nos afirma que si ponemos nuestra vida en sus manos, Él iniciará su trabajo de reconstrucción. Y no importa cuánto tiempo lleve reedificarnos o reedificar eso, Él prometió que lo va a hacer. Así como está tan hermosa esta ciudad que vemos que les pude compartir, Él puede hacer algo hermoso en nuestra vida, incluso cuando pensamos que eso ya se perdió por completo. Recuerda que en la vida hay momentos de derribar, pero hay momentos de construir. Pero siempre hay que construir en base, que la base sea nuestro Dios, que sea el Espíritu Santo fortaleciendo y que algo nuevo tiene Dios para nosotros, ¿sí? Algo nuevo, algo bueno, algo duradero. Y si no lo vemos aquí, debemos confiar que lo veremos en la eternidad, cuando estemos con Él, cuando estemos plenos con Él, sin dolor, sin llanto, en ese lugar maravilloso que Dios tiene preparado para todos nosotros. Así que es momento, si es momento de despertar de esa confusión, de esa crisis, permitamos que Dios reconstruya nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos bajo su mano y su poder. Que Dios les bendiga esta noche.